del Pleistoceno medio en la península ibérica, incluso en Europa. Por otra parte, a título personal, tengo que decir que son unos yacimientos especiales para mí. La primera visión que tengo de este museo, cuando era un niño, está relacionada con la maqueta que representaba un escenario de matanza de elefantes en Ambrona, ¿no? Una historia que hoy, pues, con los nuevos trabajos, pues, está prácticamente desmontada. Son también los yacimientos donde en gran medida me he formado o se ha desarrollado mi interés por el Paleolítico y donde tengo la fortuna de seguir aprendiendo hasta hoy, ¿no? Una impresión que quiero compartir con nuestros ponentes de esta tarde. Y, por último, pues, gran parte de las colecciones de estos yacimientos forman parte de los fondos de este museo con los que me relaciono en mi actividad profesional. Los doctores Susana Rubio Jara y Joaquín Panera, amigos desde hace más de 30 años, se encuentran integrados en el equipo que viene excavando en ambos yacimientos desde la década de los 90 del siglo pasado, bajo la dirección de Manuel Santonja y Alfredo Pérez González, y que han renovado la interpretación que de los mismos hacemos ahora mismo. Tanto Joaquín como Susana han centrado sus líneas de investigación en el conocimiento tecnológico y funcional de las industrias líticas achelenses y en las dinámicas sociales y culturales asociadas al tecnocomplejo achelense en el interior de la península y en África del Este. Sus enfoques renovadores se sostienen precisamente en un conocimiento muy amplio del achelense gracias a los proyectos que codirigen en la península ibérica, en torno a los yacimientos de Torralba y Ambrona, pero también en África del Este, en la garganta de Olduvai, en Tanzania, y en Melka Kunturé, en Etiopía. Cuentan con una trayectoria que han plasmado no solo en múltiples publicaciones científicas de ámbito nacional, internacional y de divulgación, sino también en el comisariado y coordinación de exposiciones en diferentes museos arqueológicos. Y también en colaboraciones con otros colegas, como por ejemplo conmigo mismo en el estudio de las colecciones achelenses del Valle del Manzanares conservadas en este museo. Formados en la Universidad Complutense de Madrid, su trayectoria académica les ha llevado a desempeñar su labor profesional en diferentes centros de prestigio, como por ejemplo el Centro Nacional sobre Evolución Humana en Burgos, entre otros. En la actualidad, la doctora Susana Rubio Jara es docente e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y el doctor Joaquín Panera es investigador del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Como vamos a poder comprobar a continuación, el análisis de las industrias líticas recuperadas en los yacimientos de Torralba y Ambrona permite plantear por primera vez la posible coexistencia en Europa, hace unos 300.000 años, de diferentes especies humanas poseedoras de distintas tradiciones tecnológicas. Y bueno, pues a partir de aquí les cedo la palabra. Buenas tardes. Queremos expresar nuestra gratitud al Museo Arqueológico Nacional por invitarnos a participar en este ciclo de conferencias, a la dirección, a Andrés Carretero, a Eduardo Galán y al presentador de esta conferencia, Juan Antonio Martos, que es colega de profesión y amigo. Es también investigador de estos yacimientos, como ha comentado con anterioridad, y desde el museo desarrolla un papel fundamental en cuanto que está involucrado en el estudio de los fondos que custodia y que corresponde a los materiales de las excavaciones de Torralba y Ambrona anteriores a los años 80. Les vamos a hablar en los próximos minutos de estos dos yacimientos en cuya investigación llevamos involucrados décadas, primero como estudiantes, después como investigadores, porque ahí realizamos nuestras tesinas de licenciatura, y desde el 2017 somos codirectores de las investigaciones. ¿Por qué nosotros pensamos que son yacimientos clave para la investigación del Paleolítico antiguo en Europa? Primero, porque se han investigado estos yacimientos no continuamente, pero sí durante más de 100 años. Los primeros hallazgos se producen en 1888, cuando se estaba construyendo la línea de ferrocarril entre Torralba y Soria, que era un ramal que partía de la línea de Madrid a Zaragoza.
El conocimiento del hallazgo de grandes huesos se extendió por toda la comarca y Cerralbo, que pasaba largas temporadas en el Palacio de Santa María de Huerta, porque estaba casado con la marquesa de Villahuerta, debió conocer de la existencia de estos hallazgos y en ese momento, además, él estaba escribiendo un libro sobre la historia primitiva de España, un compendio que pretendía recoger los resultados de sus investigaciones en Soria y Guadalajara, y pensó que intervenir en estos yacimientos sería un buen punto de partida para el libro que estaba redactando. Además, hay 4 grandes etapas en la investigación de estos yacimientos, lo que nos va a permitir comprender la evolución del pensamiento y las principales hipótesis sobre la evolución humana. Además, Ambrona y Torralba fueron el epicentro de estudios de los primeros humanos como cazadores. Además, hay un museo in situ que tiene 64 metros cuadrados, que es uno de los primeros museos que hay en Europa en su género y sigue siendo el único de la península ibérica de estas características. Y además porque son 2 yacimientos claves para el estudio de la coexistencia de los tecnocomplejos achelense y paleolítico medio. Los yacimientos de Torralba y Ambrona están situados a 2,5 kilómetros uno de otro. Se encuentran en la divisoria de 3 cuencas hidrográficas, la del Ebro, la del Duero y la del Tajo. Se sitúan a 150 kilómetros de Madrid, al sur de la provincia de Soria, y están muy cerca de Medinaceli. Ambos yacimientos se sitúan en el valle del arroyo Mansegal, que es un tributario del Jalón y un afluente del Ebro. El río Bordecores fluye hacia el Duero y la red fluvial que vierte a Lenares en Ventosa del Ducado ya pertenece a la cuenca del Tajo. Por tanto, se trata de una zona estratégica de paso entre las tierras altas de la meseta y el valle del Jalón, que es tributario del Ebro. Probablemente sería utilizada esta zona de paso para las manadas de herbívoros durante el Pleistoceno en busca de pastos. La primera etapa de investigación corresponde al Marqués de Cerralbo, que se desarrolla entre 1909 y 1913 y donde excava en Torralba 2.000 metros cuadrados. En 1914 es avisado por los vecinos del lugar que empiezan a aparecer grandes restos también de elefante en la Loma de los Huesos en Ambrona y decide excavar de 1914 a 1916. En ambos yacimientos se le encuentra piezas líticas, huesos de elefante, también de caballo, de ciervo, de uro, y madera se encuentra también en Torralba, y es por ello que va a considerar los 2 yacimientos como contemporáneos. Sus resultados tuvieron una gran trascendencia en la época y los presenta en el Congreso Internacional de Prehistoria que se celebra en Ginebra en 1912. Y esto hace que los prehistoriadores más importantes de la época, como Cartailac, Breuil o Arlet, visitan el yacimiento. La interpretación que hacía Cerralbo es que estos restos procederían del fondo de un gran lago, a cuya orilla se asentaría un grupo humano dedicado a la caza de elefantes y otros animales, y que el yacimiento de Ambrona, que se sitúa a 2,5 kilómetros, pues representaría el otro extremo del lago. La segunda etapa de la investigación de estos yacimientos se inicia 45 años después, de 1961 al 63, con el desarrollo de las excavaciones de Clark Howell en Ambrona y Torralba. Y claro, cabe preguntar, ¿y qué hacen unos americanos excavando en España? Pues Howell y Luis Pericot se conocían en los congresos panafricanos de prehistoria y Howell se plantea hacer unas intervenciones sistemáticas y pluridisciplinares en Torralba y en Ambrona. Este tipo de intervenciones estaban muy consolidadas en el Pleistoceno africano, pero en 1960 era una novedad a nivel europeo. En Torralba excavan entre el 61 y el 63 1.000 metros cuadrados y en Ambrona entre el 62 y el 63 1.200 metros cuadrados. Los 2 yacimientos están estudiados por el mismo equipo.
Butzer, que era geólogo, Emiliano Aguirre, paleontólogo, Viverson, un arqueólogo francés, y Gordon y Freeman, un paleoantropólogo norteamericano. Al igual que sucedió con las excavaciones de Cerralbo, tienen un eco internacional y pasan por estos yacimientos pues, figuras como Desmond Clark, Brightwood, también François Bordes. El estudio geológico que propone Butzer atribuye una edad idéntica y unos procesos de formación para los dos yacimientos, el mismo proceso de formación y una edad cronológica idéntica. Y define una unidad morfosedimentaria, que es la formación Torralba, que integraba las secuencias de ambos yacimientos, a las que pasaría a denominar después como localidades o yacimientos gemelos. Los estudios de industria lítica que se publican en este primer momento pues, hablan de los dos yacimientos como industria achelense. Y Viverson y Aguirre señalan además la aparición de industrias en hueso, por lo que otra vez estos yacimientos vuelven a ser referente porque son las primeras referencias sobre industria ósea que hay de Pleistoceno medio. Entre los artefactos pues, había 30 puntas de defensa, que luego ya veremos más adelante, y numerosos restos de elefante que ellos argumentaban que habían sido trabajados por los humanos. ¿Qué interpretaciones se llevan a cabo en esta segunda época? En cuanto a la interpretación, poco va a variar de la visión que tenía Cerralbo, porque ellos sostienen que el arroyo Mansegal es una área de comunicación entre las tierras altas de la submeseta norte y la depresión del Ebro, y que habría constituido un corredor frecuentado por los herbívoros en estas migraciones, y que los humanos, motivados por la presencia de estas manadas y con un comportamiento previsor, pues habían conseguido conducir a estas manadas de herbívoros quemando vegetación hacia unas zonas cenagosas donde los abatían para después descuartizar las presas y prepararlas para su consumo. Lo que tienen a la izquierda es la obra de Ehrlichman, publicada en la revista Time Life en 1966, donde sintetiza la interpretación de Howell. Tuvo una gran repercusión internacional y a partir de este momento pues, los yacimientos de Torralba y Ambrona se convierten en yacimientos icónicos sobre los modos de vida de estos primeros grupos humanos. A la derecha hay dos detalles de una gran maqueta que estuvo instalada en el Museo Arqueológico Nacional y que antes había hecho referencia Juan Antonio, donde se observan elefantes atrapados e incluso la lanza con la que fueron abatidos. La actividad de grandes equipos interdisciplinares en estos yacimientos sería determinante para que a partir de los años 70 se produce una gran transformación en cuanto a la forma de abordar la investigación arqueológica en los yacimientos paleolíticos. Las interpretaciones que se habían vertido de los yacimientos de Torralba y Ambrona van a ser objeto de revisión en los años 80 y posteriormente por Binford, porque Binford no encontraba argumentos de apoyo para esa caza organizada que mantenía el grupo americano, también establecía dudas sobre la presencia de hogares, cuestionaba también que los huesos óseos de elefantes se mantuvieran en una posición primaria. Y además él sugería que agentes naturales o que el pisoteo de los propios elefantes podrían haber provocado intensas modificaciones. Por tanto, estos yacimientos vuelven a estar en el debate de la evolución humana al cuestionar esta idea, al cuestionar Binford esta idea de los primeros humanos como cazadores. En 1963 se decide levantar un pequeño museo in situ que permitiera conservar alguna de las áreas de la parte central del yacimiento de Ambrona con numerosos restos de elefante. El diseño del edificio está realizado por Dolores Echaide y Emiliano Aguirre con financiación del Ministerio de Información y Turismo y de la Diputación de Soria. En el museo se conservan los restos de 4 ejemplares de Paleolosodon antiquus,
Es el único yacimiento pleistoceno al aire libre en la península ibérica con restos in situ musealizados de estas características, con la ventaja de que los restos, cuando se ven, se identifican fácilmente, que son de elefante, y además hay que sumar la experiencia que supone ver los restos en la misma posición que aparecieron hace cientos de miles de años y generan un vínculo emocional muy diferente al que se puede experimentar cuando vemos un hueso en la vitrina de un museo. La tercera etapa de la investigación se produce 20 años después, entre los años 80, 81, 83, bajo la dirección de Howell y Freeman, que se centran fundamentalmente en Ambrona, no van a excavar en Torralba. Para entonces, finales de los años 80, ya se habían excavado 2.700 metros cuadrados en Ambrona. Aunque los depósitos de Ambrona continuaron siendo adscritos a la formación de Torralba que había diseñado Butzer, sin embargo, introducen algunas pequeñas novedades. Ya sí que hablan de un complejo inferior, al que luego nosotros vamos a llamar miembro inferior, y el complejo superior o miembro medio. En el complejo inferior se situaron las concentraciones características de megafauna, fundamentalmente elefante e industria chelense. La parte central del yacimiento se reconocía una ocupación intermedia, pero con industria y fauna muy esporádica, y luego estaría este complejo superior o miembro medio con industria más evolucionada que el inferior, identificada también como achelense, donde se observaba que el elefante había sustituido por caballo. Estos son interpretaciones del año 95. En cuanto al complejo inferior de Ambrona, al final de esta etapa se retomaban con escasos matices las interpretaciones que se habían vertido en los años 60 y que continuaban con las de Cerralbo. Los restos faunísticos serían producto de las actividades cinegéticas deliberadas y del procesado y consumo de las piezas conseguidas. Señalaban que los homínidos habían trasladado partes sustanciales de estos animales que habían abatido a las partes altas de los yacimientos, donde tenían una perspectiva y una vigilancia amplia del valle. La cuarta etapa de investigación se inicia en 1990 con las investigaciones dirigidas por Manuel Santoja y Alfredo Pérez González, y desde el 2017 están codirigidas por Joaquín Panera y por mí. El proyecto se aborda con una metodología geoarqueológica, tafonómica y tecnoeconómica, y tiene como objetivo conocer los procesos morfodinámicos y sedimentarios que permitan contextualizar las acumulaciones de megafauna e interpretar cuáles fueron las actividades humanas desarrolladas. Desde 1993 al 2000 se desarrollan campañas de excavación anuales, siempre en el miembro inferior, donde se documentó una concentración amplia de restos faunísticos y se excavaron un total de 688 metros cuadrados. Mientras que en Torralba la intervención se limitó a la realización de sondeos. Desde 2013 se han mantenido excavaciones centradas fundamentalmente en el miembro medio de Ambrona, y es a partir del 2018 cuando comenzamos a excavar en Torralba, que no se había intervenido desde los años 60. ¿Cuál es la interpretación actual de estos yacimientos? Desde el punto de vista geomorfológico, Ambrona se sitúa en el fondo del Valle Cárstico o Polié, que es una depresión de gran extensión con un fondo plano, con los contornos escarpados, como ven en la imagen que les rodea, tiene una forma ovalada, tiene 14 kilómetros de longitud y se localiza entre los yacimientos de Torralba y Ambrona y Conquezuela. Como el subsuelo es impermeable, se van a formar, como vemos en la parte más al norte de la imagen, pequeñas lagunas. Mientras que Torralba se va a emplazar en el fondo del valle del arroyo Mansegal, que se construye a partir de este fondo del Polié, y está encajado en la terraza de 35 metros. Por tanto, una fase de encajamiento del Mansegal, otra de formación de la terraza,
y un subsiguiente proceso erosivo son lo que diferencian y alejan los yacimientos de Ambrona y de Torralba. Y tenemos que imaginarnos que Torralba está más asociado a ese fondo de valle, mientras que las unidades inferior y medias de Ambrona están más asociadas a esas pequeñas charcas que se forman en el fondo del Polle. La distancia geomorfológica también está apoyada por la cronológica y tenemos que la unidad estratigráfica media de Ambrona tiene una cronología de 350.000 años. Para la unidad inferior, donde hemos visto esas asociaciones de elefante, hay una edad estimada de 400.000 años y para Torralba de unos 200.000. Estos datos confirman que los dos yacimientos no son contemporáneos, como comentaban nuestros antecesores, Howell y Freeman, y que además existe una continuidad, una recurrencia de ocupaciones en la zona. Las unidades estratigráficas que se definen en Ambrona corresponden siempre a medios fluviales o fluviolacustres y en las excavaciones de 1993 a 2000 se diferencian 4 unidades en el miembro inferior. AS1 es un nivel fluvial, AS4 es fluviolacustre, que son los niveles que contienen mayor cantidad de industria de fauna. AS2 también es un nivel fluvial, pero tiene menor entidad. En AS3 son fangos acumulados en el fondo de una charca, que es donde hemos visto las grandes acumulaciones de elefantes. Son las que tienen mejores condiciones de preservación de los restos faunísticos y líticos. El nivel AS5 es un nivel fluviolacustre, que está a techo de la unidad de AS4, con escasa presencia de restos. AS6 sería ese miembro medio de Ambrona, que se comporta en diferentes zonas del yacimiento de diferentes formas. En la parte este, que es la que vamos a trabajar nosotros, es fluvial, mientras que la parte central y oeste es fluviolacustre. Y por encima de AS6 está AS7, que cierra toda la formación de Ambrona y son facies canalizadas que son estériles. Bien, pues toda esta información se ha obtenido a partir del análisis de 400 metros lineales de estratigrafías y de su correlación vertical y horizontal. Los resultados que se obtienen con respecto a los macrovertebrados y microvertebrados son prácticamente los mismos que los predecesores, el grupo de Howell y Freeman. Sí que es verdad que hay muchas puntualizaciones con respecto a las aves y los pequeños vertebrados, que son lo que ven en la parte de la izquierda. Mientras que en el miembro medio está casi únicamente representado el Equus caballus y excepcionalmente el Bos primigenius y Cervus. En el miembro inferior lo hace prácticamente Paleolosodonanticus. El conjunto de macromamíferos y micromamíferos se considera característico de un Pleistoceno medio avanzado, pero no final. En cuanto al paleoambiente, los macromamíferos del miembro inferior de Ambrona indican una buena representación de los medios forestales, de zonas abiertas, con praderas, con agua abundante en algunas zonas y en otras zonas lo que hablan es de áreas de agua con escasa profundidad, como así lo confirman las aves y los ostrácodos. La herpetofauna señala que las condiciones climáticas fueron similares a las actuales, con veranos menos secos, primaveras e inviernos más húmedos y los inviernos con unas temperaturas más altas que las actuales. Los análisis polínicos describen una vegetación que está constituida fundamentalmente por pino, por enebro, por sabíneas, también gramíneas. Hay taxones de ribera, como pueden ser los olmos o los sauces, y también árboles de carácter templado como robles, abedules, castaños o nogales. Mientras que el miembro medio sugiere un periodo más seco y frío,
y una tendencia también que apunta a la aparición, sobre todo, del dominio de Cuscaballus y en vez del Paleolosodon antiquus que veíamos con anterioridad. Los yacimientos han estado en el debate de la industria en hueso, como hemos hablado con anterioridad. Era una hipótesis que mantenía Bierberson y Aguirre, que me planteaban que había una transformación intensa de los huesos de elefante mediante talla y retoque. Con posterioridad, Manuel Domínguez Rodrigo estudia estos restos y ve que las fracturas se deben a mordeduras de carnívoros y a fenómenos naturales, nada antrópico. También se han descartado por dos autores, Vila y de Rico, que las puntas de defensa infantil que se hallaban en estos yacimientos tuvieran una factura antrópica y se interpreta más bien como desprendimientos producidos de manera natural por los elefantes que con frecuencia en épocas de estrés hídrico se pelean entre ellos para acceder al agua. Para comprender el significado de la industria lítica es importante tener en cuenta los aspectos taxonómicos del yacimiento de Ambrona. AS1 y AS4, que son los niveles más ricos en cuanto a piezas líticas del miembro inferior, corresponden a depósitos fluviales con cierta energía que fueron introduciendo esas piezas desde posiciones más o menos inmediatas al yacimiento. Mientras que AS3, la industria está fundamentalmente en posición primaria y son grandes lascas y también macroconfigurados bifaciales. Estos tres niveles corresponden con el tecnocomplejo achelense. Pero si se fijan, la densidad de industria lítica es muy pequeña, de 1 o incluso menos piezas por metro cuadrado excavado. En AS3, que es apareció una concentración en los años 90, que nosotros los tres tuvimos oportunidad de excavar. Apareció una concentración en 80 metros cuadrados de los restos de un elefante adulto, muerto en circunstancias naturales y sepultado por el fango, sin evidencia de intervención antrópica. Por tanto, para el miembro inferior de Ambrona, podemos establecer 4 puntos claves. Primero, que no hay una interpretación unitaria para todo el yacimiento, que las interpretaciones solamente se pueden hacer a unidades estratigráficas y dentro de esas unidades estratigráficas por unidades espaciales que estén bien definidas. Segundo, que la densidad industrialítica para el miembro inferior es muy baja, lo que nos permite concluir que la presencia humana no fue de gran intensidad, pero sí que es importante que fue continua, porque en todos los niveles que hemos visto, desde AS1 a AS5, se conserva industria lítica. Luego sí que hay una recurrencia a lo largo de cientos de miles de años de ocupación del yacimiento de Ambrona. Y luego hay una baja incidencia de huesos de fractura en fresco, de marcas de corte, de marcas de percusión. Luego, los grupos humanos en la acumulación de estos restos no fue excesivamente importante. Los estudios actualistas en África señalan que estas acumulaciones de restos de elefantes se producen fundamentalmente en el entorno de charcas y de fuentes en momentos de sequía prolongada. Y esto es lo que se propone en concreto para la concentración del elefante de AS3. Desde el año 2013 a 2018 hemos centrado nuestra investigación en el miembro medio de Ambrona, que ahora pasamos a ver los avances que hemos realizado en este aspecto. Durante las últimas campañas se han tomado muestras en todos los yacimientos para su datación por luminiscencia, también por OSR y cosmogénicos. Y en 2018 hemos empezado las excavaciones en Torralba, que, como ya hemos indicado, los trabajos en este yacimiento han sido muchísimo más limitados que en Ambrona. Luego, todavía nos falta por conocer la naturaleza de la intervención humana.
El equipo de investigación está formado por un nutrido grupo multidisciplinar de arqueólogos, geólogos, tafónomos, palinólogos, especialistas en microvertebrados, en herpetofauna. Entre el público también hay una persona que se dedica al estudio de la procedencia de las materias primas y recientemente se han incorporado especialistas en el análisis de biomarcadores existentes en el sedimento, cuyo objetivo es determinar los organismos que los generaron y las condiciones ambientales en las que vivieron y se depositaron. El miembro medio de Ambrona hemos excavado durante estos 5 años 3 semanas cada año. Se han excavado en total 205 metros de superficie, lo que supone una gran extensión para un yacimiento al aire libre. Lo que ven en la imagen en la derecha es la situación de la excavación arqueológica que está al este del Museo de Ambrona. Y a la izquierda lo que ven es la distribución espacial de la industria lítica y de la fauna. En cuanto a la geología del miembro medio, ya hemos visto que AS6 se comporta de manera diferente en la zona central y oeste del yacimiento y en la parte este, mientras que aquí en la zona central y oeste es fluvio lacustre, en la zona este del yacimiento, que es donde hemos excavado, son depósitos fluviales y es equivalente a SAS6 a los niveles F, H, I, J y K. A nosotros nos interesan J y K, que son los yacimientos, o sea, los niveles que hemos excavado. Son facies fluviales que proceden del arroyo de los Huesos, que drena dirección noroeste en el yacimiento. En el nivel J está compuesto por 35 centímetros como máximo de limoarcillas que tienen un gran contenido en arena, luego el nivel es muy masivo. Mientras que el nivel K está formado por depósitos arcillosos afectados por procesos de iluviación de arcillas, lo que conforman un horizonte argílico. Y este nivel tiene como máximo 40 centímetros de espesor. En cuanto a la procedencia de materias primas, es fundamental para el estudio de las dinámicas sociales de los homínidos del Pleistoceno conocer la procedencia de estas materias primas. Consiste básicamente en la prospección sistemática y selectiva de los afloramientos que están próximos al yacimiento y en hacer láminas delgadas para ver la composición de esas rocas. De esta manera se ha averiguado que la caliza es local, que la cuarcita que aparece en los yacimientos procede de Miño de Medinaceli, que se sitúa a 4,5 kilómetros de Ambrona, que el siles del Musescal, que está más o menos en torno a un radio de 10 kilómetros, es de mala calidad y por eso no se ha tallado en los yacimientos, que los siles de la cuenca de Almazán, que se sitúan entre 20 y 30 kilómetros, y los de Cigüela a unos 49, sí que son materias primas que se han empleado en los yacimientos. Luego, esta información nos está hablando de la movilidad que tenían estos homínidos y el conocimiento que tenían del territorio. En cuanto a la paleovegetación, se han tomado muestras de polen, es muy pobre las muestras de polen, aún así se han identificado 16 taxones. Habla de cierta variabilidad climática con un fuerte componente continental con predominio del pinus y una tendencia al desarrollo de paisajes abiertos y secos. En cuanto a la industria lítica, se han diferenciado en estos niveles J y K, pues más de 1.300 piezas en uno y 240 piezas en otro. La densidad de piezas por metro cuadrado es muy superior al complejo inferior, hablamos de 7 piezas por metro cuadrado excavado, mientras que en el miembro inferior hablábamos de 1 o menos piezas por metro cuadrado excavado. Los materiales estudiados nos sugieren que las cadenas operativas están completas, es decir, desde el núcleo, pasando por las lascas hasta restos de talla, aparecen en el yacimiento. No hay verdaderos bifaces o hendedores achelenses, sí que hay
Levallois, núcleos, y Lascaux Levallois. Y también hay un gran predominio de los utensilios retocados, sobre todo de las raederas. El 40% de las piezas son raederas. Luego, entonces, estamos hablando de un paleolítico medio, pero es un paleolítico medio muy antiguo, un paleolítico medio que tiene 350.000 años. Los procesos postdeposicionales han impedido que se conserven huellas de uso en los filos de estas piezas. En cuanto a la fauna, en nivel J se han recuperado más de 1.000 restos y casualmente más de la mitad de estos restos son fragmentos de dientes. Lo que quiere decir que tanto los procesos postdeposicionales como la propia matriz, el sedimento donde se albergan, han impedido que se conserven otro tipo de restos. En nivel K también se documentaron muy pocos restos, 67, y vemos que hay una ausencia total de Paleolosodon antiquus, y sí que hay un predominio de Equus cavarus y también algo de Bos primigenius, algo de Cérvido e inclusive algún carnívoro. Se ha constatado marcas de percusión, marcas de corte, fractura en fresco y seco, no son abundantes. Hay que también ver que la cortical de los restos está muy deteriorada, pero aún así esto nos permite sugerir que sí que hay una modificación antrópica mucho más superior en el miembro medio que en el miembro inferior. Durante estos años, del 2013 al 2018, también lo que se hizo fue unificar toda la información que había de las planimetrías procedentes de los años 60, de los 80 y de las excavaciones de los 90, para así tener una visión más completa de los 3.000 metros de superficie que se habían excavado. Esto nos permitió inferir que la concentración alfa que hemos visto, la de AS3, la que se excavó en los años 90, como estaría situada en la parte central de la laguna, pues no sufrió importantes procesos de orientación los huesos, lo que permite inferir que fueron enterrados y preservados rápidamente, mientras que las que están más alejadas sí que se observan patrones de orientación y la exposición a procesos naturales fue más intensa. Por tanto, las diferencias que observamos entre el miembro medio y el miembro inferior son muy claras. Primero, que la industria lítica del miembro medio es un complejo de paleolítico medio, mientras que la del miembro inferior es achelense. El clima es más severo, hay espacios más abiertos y masas boscosas. Se produce una sustitución del Paleolosodon antiquus por el Equus cavallos principalmente, y se constata una intervención humana más directa sobre la fauna de lo que se había observado hasta ahora en el miembro inferior. Hasta el momento, todos estos resultados se han plasmado en 2 tesis doctorales, una que fue leída en 2019, otra que se va a leer este año, una sobre análisis espacial y otras sobre la tafonomía de los restos óseos. Se han presentado 5 comunicaciones en congresos internacionales y otras tantas en congresos nacionales, 8 artículos en revistas científicas internacionales, y luego, además, ahí realizamos publicaciones y actuaciones divulgativas, estas conferencias que realizamos en el MAN o en el Museo Numantino de Soria, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas a los yacimientos que realizamos durante el periodo de excavación, entrevistas a los medios de televisión y prensa escrita, siempre al inicio y al final del periodo de excavación. Inclusive, pues en el 2018, Arqueomanía estuvo grabando en el yacimiento. A continuación, Joaquín Panera va a comentar el yacimiento de Torralba y después retomaré yo la palabra para comentarles algunas cosas sobre museos in situ. Buenas tardes. Reiteré mi agradecimiento al museo, también
tanto a la dirección como, por supuesto, al Departamento de Prehistoria, y también reiterar que este museo tenemos muchos vínculos emocionales, profesionales, y además hoy ha sido también un día especial porque nos hemos reencontrado con viejos compañeros de promoción, estudiantes que están participando en este proyecto de investigación desde el principio, en la excavación, investigadores en formación, que también se están ocupando de labores estratégicas para la interpretación de este yacimiento. Por lo tanto, es un placer, ¿no? Y también agradecerles a ustedes, por supuesto, bueno, pues que hayan decidido pasar esta horita un poco larga, me parece a mí, en cuanto al tiempo con nosotros. Volvemos al principio, yacimiento de Torralba. Aquí empezó todo, no solamente en estos yacimientos, sino casi en la prehistoria europea. O sea, como ha dicho Susana, y creo que es importante recalcar esta idea, estamos hablando de unos yacimientos que nos permiten reconstruir los distintos debates investigadores fundamentales por los que ha atravesado la reconstrucción de la evolución humana, la prehistoria europea. En estos debates han estado presentes estos yacimientos. Estamos en 2022, más de 130 años después de que se iniciaran los primeros descubrimientos, y continúa todavía siguiendo en el epicentro del debate, ahora con la coexistencia nada más y nada menos que dos grandes tecnocomplejos, fundamentales tecnocomplejos, es una palabra un poco técnica que utilizamos a lo mejor los prehistoriadores para no referirnos a cultura, ¿no?, que es un término más complicado, ¿no?, que es el achelense que se inicia en África hace 1,8 millones de años, que se extiende por toda África inmediatamente, llega hasta el sureste asiático y llega hasta el sur de Europa al menos, y tenemos los últimos testimonios en Europa y los vamos a encontrar. El yacimiento con las fechas más recientes, entre el grupo de los yacimientos con más recientes, está Torralba, que como digo, pues fue un yacimiento pionero de este momento tan importante para la humanidad. El debate ahora que estamos intentando dilucidar, entre otros, la interpretación del yacimiento, entre otros, si aquí vemos la diferencia cronológica con Ambrona, es una diferencia sustancial, 350.000 años, donde tenemos claramente Paleolítico Medio asociado a estos neandertales que están cada vez más de moda, en este caso, o sea, los neandertales clásicos, por supuesto. Aquí estaríamos en un momento posterior y hay elementos que nos permiten, por una parte con seguridad y con certeza, decir que hay grupos con tecnología achelense, con estas grandes bifaces de manos, y por otra parte podría haber también indicios de que habría, y por qué no, grupos tecnológicos asociados a este mundo neandertal. Es importante destacar que en el Polje, lo que es el yacimiento de Torralba, se encuentra desconectado del yacimiento de Ambrona, que Ambrona sí que está asociado a este fondo de valle, a este fondo de Polje. Torralba, sin embargo, está asociado a la evolución del valle del río Mansegal. A tan solo 2 kilómetros, probablemente eso fue uno de los elementos que les indujo a los investigadores a pensar que eran yacimientos gemelos, aunque bueno, geológicamente la verdad es que es difícil asimilar que se pudieran equiparar estos yacimientos. Aquí repito esta imagen porque merece la pena dejar claro la evidencia de que el yacimiento de Ambrona se encuentra a una cota superior frente al de Torralba. Y en un momento determinado, Howell y Freeman lo escriben en una monografía que permaneció inédita, que era algo difícil de aunar con la interpretación de que eran yacimientos gemelos, ¿no? Esta diferencia de cota, hablaban incluso de fenómenos tectónicos, en fin. El yacimiento de Torralba, bueno, en primer lugar estamos en un paisaje kárstico. Todo lo que tenemos en el entorno de Torralba-Ambrona son disolución de calizas, hay grandes dolinas que podrían tener incluso relleno, seguro que esta que vemos aquí, seguro que tiene relleno pleistoceno. Nos hemos planteado incluso el hacer algún sondeo geotécnico con recuperación de testigo, por lo menos para recuperar información medioambiental. Bien, pero Torralba se encuentra asociado a esta antigua formación kárstica, parecida a una dolina, que el arroyo Mansegal, que en la actualidad circula por aquí, más o menos, se encuentra en esta zona, empezó a ser drenada esta gran dolina cuando el arroyo Mansegal
va capturando por acción, erosión remontante, captura la zona del yacimiento de Ambrona, y es cuando el arroyo que drena toda esta dolina, el arroyo del Saúco, empieza a acumular depósitos en el yacimiento de Torralba, que son los que han permitido, los que han favorecido la preservación de estos restos paleontológicos y, por supuesto, arqueológicos. Si se fijan en esta pequeña zona, esto es una divisoria, en la divisoria entre las aguas que drenan al arroyo Mansegal, que es tributario del Jalón, que va al Mediterráneo, y este va al Henares ya, que es ya la cuenca atlántica. Muy probablemente, este pequeño arroyo lo que está haciendo es también capturar la cuenca del arroyo inicial, que era el que estaba alimentando, el que estaba metiendo sedimentos, que son los que vemos, los que han preservado estos restos y son los que vemos en la actualidad. Esta es una imagen. Este es el yacimiento de Torralba, lo que se ha preservado, y esta es esta construcción kárstica, ¿no?, semicircular. Toda esta zona rojiza es el Kuiper, es una formación triásica, el Triásico final, el Trias superior, que es impermeable, y es a favor de ahí donde se ha formado en el Polle, donde se han formado esas lagunas que permitieron, pues que fueron elementos atractores, ¿no?, de la fauna. Sobre este depósito que se ha preservado, este pequeño testimonio del paisaje, los yacimientos pleistocenos no dejan de ser pequeños, sobre todo los que están al aire libre, no dejan de ser testimonios pequeños testimonios del paisaje, en este caso, pues de hace más de 200.000 años. Uno de los grandes problemas con los que nos hemos enfrentado, no solamente nosotros, en los años 90 también, los profesores Pérez González y Santonja intentaron con el profesor Rafael Mora, intentaron también avanzar en el conocimiento de este yacimiento mediante la realización de una serie de sondeos que los tienen aquí en esta parte de la derecha, que están situados sobre todo en esta zona. Hay una gran cantidad de vertidos sobre las zonas excavadas tanto por el Marqués de Cerralbo como también por las excavadas por Howell y Freeman. En los años 60, en el año 63, a diferencia de Ambrona, Torralba no se había vuelto a excavar desde el año 63. Eso implicaba pues, una complejidad adicional a la hora de interpretar las zonas sobre las que se habían trabajado, las que no. En fin, Howell y Freeman nos ofrecieron esta pequeña información a través de sus excavaciones. Ven la zona que está punteada. Ellos llegaron a la conclusión que era la zona excavada por Cerralbo. Cerralbo deja escrito que había excavado en 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados, en primer lugar, es muy superior esta zona que vemos aquí punteada, y en segundo lugar la cantidad de restos que extrajo es imposible que los obtuviera a 200 metros cuadrados. Pensamos que es una errata y que probablemente fueran 2.000 metros cuadrados. Si a eso sumamos los 1.000 metros cuadrados excavados por Howell y Freeman, tenemos nada más y nada menos que una superficie excavada en Torralba de 3.000 metros cuadrados. Eso es una auténtica barbaridad para un yacimiento de esta antigüedad del Pleistoceno. Es un ejemplo absolutamente único a nivel mundial. Pero, a pesar de todo esto, la información con la que contamos a día de hoy no deja de ser muy fragmentada, desconectada entre sí, y es un poco lo que nos ha obligado a volver otra vez a centrar nuestra atención en este yacimiento para intentar pues dar respuesta, si no a todos los debates que ha suscitado este yacimiento, que han sido muchos, algunos pues, probablemente no se puedan resolver, sí por lo menos dar una interpretación acorde al estado de la investigación actual y, por supuesto, a esa pregunta que a lo mejor ha sido un poco el elemento que nos ha empujado hacia volver nuestra mirada y nuestro esfuerzo hasta este yacimiento, que es la presencia del Paleolítico Medio. Bien, hemos podido situar, esta es la excavación que hacen Howell y Freeman. Fundamentalmente Howell es el que hace en el año 62, Freeman en esa época era un estudiante, y de hecho llega aquí como estudiante, con una metodología, como ha dicho Susana, absolutamente novedosa a nivel europeo.
una metodología que no se había visto nunca, interdisciplinar, que llama la atención de todos los especialistas más importantes de esa época, como ya lo hizo a principios del siglo Gonzalo, volvió a hacerlo en los años 60, luego lo volverá a hacer con posterioridad en los años 80 y, por supuesto, en los años 90 también con las intervenciones de los profesores Pere González y Santonja. Nosotros hemos intervenido en 2 campañas a lo largo de la zona que queda claramente sin tocar por parte de Howell, que es este pequeño cerrete de aquí, y nos dimos cuenta de que la parte más meridional, que es este sector, también estaba intacta, que también se podía excavar y además con cierta facilidad. Y es lo que hemos estado trabajando pues en el 19 y sobre todo en el 21, que ya pues lo hicimos de una manera con más recursos humanos, ¿no?, que es lo importante. Era muy fácil de localizar, la famosa tubería por la que aparece el yacimiento de conexión que iba a abastecer, había un pequeño afluente y es la que iba a abastecer a la estación de ferrocarril. Esta no es el edificio, estas son las cocheras del tren, el edificio del ferrocarril está más hacia la derecha. Y lo primero que llama la atención de esta imagen es dónde empieza la excavación en el año 62. Empiezan en una cota inferior a la inicial, que es esta que está marcando la flecha. Es decir, hay un desmonte que además Freeman, en un momento determinado, como hay tantas polémicas, tantos debates en cuanto a la estratigrafía, si habían analizado bien la estratigrafía o no, Freeman en un momento determinado, ya en los años 90, quitándose responsabilidad, dice que él cuando llega en el año 63 había desmontado parte del yacimiento y que por lo tanto pues era difícil seguir la estratigrafía. En fin, es una manera poco elegante, ¿no?, de depositar la responsabilidad sobre Clark Howell, que para nosotros es sin duda alguna la gran personalidad de estos yacimientos, ¿no?, el gran investigador. Es cierto que es muy probable que esto fuera así. Luego veremos una imagen. Bueno, aquí también se ve, yo creo que se ve muy bien, ¿no?, cómo aparece todo esto desmontado. Estos son arcillas, son depósitos lacustres. Y bueno, pues nosotros lo que hemos visto prácticamente no tienen restos, pero sí que tienen restos en la base y es probable que después de hacer unas trincheras pues decidieran desmontarlo y hacer su excavación, que son casi 1000 metros cuadrados, a partir de esa plataforma. Hemos podido reconstruir la zona que excavaron, que colocamos unas ferrallas, ellos excavan por el método Wheeler, se ve aquí muy bien, ¿no?, cuadrículas de 3 por 3 metros cuadrados, dejan los perfiles con las estratigrafías para poder seguirlas y luego desmontan esas paredes. Bien, pues pudimos reconstruirlo en el año, creo que fue en el 19, con unas ferrallas que son las que están marcadas con los circulitos rojos, o sea que sabemos perfectamente dónde intervinieron y dónde excavaron ellos. Y es una zona muy distinta a la zona en la que excavó, que es una zona más oriental, donde excava Cerralbo, más cerca de la estación de trenes. Y esto es muy importante porque nos da la sensación, de hecho nosotros, mientras que ya tenemos este sector del yacimiento, lo tenemos resuelto desde el punto de vista estratigráfico, bueno, lo ha resuelto el profesor Pere González, que bueno, desde el punto de vista geoarqueológico, geomorfológico, pues es absolutamente esencial una personalidad como la suya en la intervención de unos yacimientos de la complejidad que tienen todos los yacimientos pleistocenos al aire libre, pero especialmente este que está además combinado con esta acción kárstica. Sin embargo, no sabemos cuál es la conexión. Hay que decir que este sustrato del Trias, el Kuiper, es arcilloso, que en condiciones de humedad pues bueno, pues, es muy permeable y por lo tanto pues está sometido a fluctuaciones
y que puede generar, y de hecho genera, numerosas fallas y además inversas, lo cual complica todavía mucho más la interpretación estratigráfica. Pensamos que algo así ha podido pasar con el sector excavado por Cerralbo. Es uno de los objetivos que tenemos para la próxima campaña, hacer una trinchera de conexión y ver estratigráficamente cuál es la relación y cuál es la posición del área excavada, 2.000 metros cuadrados excavados por Cerralbo, con muchísimo resto de elefante, de la excavada por Howell y Freeman y por la zona en la que estamos excavando nosotros. Esta es la estratigrafía, prácticamente la única estratigrafía disponible y publicada por Butcher en Science en el año 65, que más o menos coincide con lo que vemos nosotros. No los voy a entretener con la descripción estratigráfica. Llama mucho la atención que este nivel de arena grisácea no lo vemos, es un nivel muy potente y por más que lo hemos buscado, y Alfredo por más que ha intentado interpretar si puede ser esto o lo otro, no existe, no podemos decir otra cosa. Las ocupaciones principales se producen a partir de lo que ellos llaman el nivel 2C, las que ellos ven, que vamos a ver a continuación, que encuentran acumulaciones de fauna e industria verdaderamente importantes. Y este es el paquete que desmontan, el paquete 4 de las margas grises, que bueno, pues aquí se ve muy bien, ¿no? Como aquí desaparece, queda algún pequeño retazo, y es el que Freeman le recrimina, bueno, se descarga responsabilidad con respecto a Howell. En torno a esta estratigrafía, a este sector, ellos interpretan, a partir de las distintas superficies que excavan, hasta 8 niveles de ocupación. No tenemos muy claro si se refieren a niveles estratigráficos, porque a veces parece que sí, si son distintas acumulaciones en un mismo nivel estratigráfico. Es un material que no hemos procesado suficientemente porque no lo teníamos hasta no hace mucho tiempo y estamos trabajando con él y esperamos, evidentemente, sacarle la máxima rentabilidad posible, puesto que es una superficie nada desdeñable. A partir de ahí nosotros hemos construido, bueno, Alfredo Pérez González ha construido, esto es un boceto de momento de la estratigrafía que tenemos elaborada, ¿no? En la que, bueno, pues hay distintos niveles, de la segunda mitad del Pleistoceno medio, posteriores a Ambrona, en el que lo más importante de esta estratigrafía es que hemos hallado restos de industria lítica, lo que significa presencia humana prácticamente en todos ellos. Es decir, que por una parte se ha interpretado que la intensidad de la ocupación humana no ha sido grande, no ha sido muy intensa la ocupación humana, la presencia humana, por la cantidad de restos arqueológicos, que cuando hablamos de restos arqueológicos en su estricto nos estamos refiriendo a restos de herramientas líticas. Pero tenemos que tener en cuenta que las materias primas en este entorno eran muy preciadas. No hay siles en el entorno, las cuarcitas estaban a varios kilómetros y estamos viendo si las calizas del entorno inmediato eran aptas para la talla o no eran aptas para la talla. Es decir, que no son como en otros yacimientos, por ejemplo, que en los que excavamos, pues aquí en el entorno del Manzanares o el Jarama, que tienen la materia prima a mano y pueden, por así decirlo, desprenderse de ellas con más facilidad. Excavamos en África del Este, que también tiene la materia prima a mano, como en este, donde no las hay. Por lo tanto, es muy probable que no lo hicieran, no se desprendieran de estas herramientas hasta que ya no les fueran útiles o bien, de algún motivo, no sé, que desconocemos. Son plantas, esta es una de las plantas de una de las ocupaciones, la ocupación 1, bueno, estos son restos de fragmentos calizos y demás, que como vemos aquí, pues de momento lo que a primera vista, pues hay fragmentos de hueso, hay industria lítica, pero algunos son clastros naturales, pero no se ven grandes restos de elefante. Aquí sí que se ve una concentración interesante en esta que es la ocupación que ellos denominan 7, que es esta de aquí. Aquí sí que se ve esta asociación es interesante y es una asociación que estamos intentando ahora analizar con geoestadística espacial. Tanto en Ambrona como en Torralba, uno de los problemas con los que nos enfrentamos es con la conservación de las superficies corticales. Las interpretaciones tradicionales de las actividades humanas realizadas en este tipo de yacimientos se han vinculado fundamentalmente
con el aprovechamiento de las carcasas animales o de cadáveres animales, porque son las más conspicuas, las más evidentes. Nosotros estamos desarrollando líneas de investigación nuevas, porque evidentemente estos grupos humanos desarrollarían actividades muchísimo más variadas, aprovechamiento vegetal, búsqueda de agua y demás. En otros yacimientos nos está siendo más sencillo. Tenemos elementos pues, como un termitero que tenemos en la garganta de Olduvai, en un yacimiento que nos está permitiendo abordar la investigación y el aprovechamiento de insectos por estos grupos humanos, o la búsqueda de agua con estas herramientas, o la búsqueda de tubérculos, en fin. Aquí es un poco más complejo, pero aún así estamos desarrollando, aplicando las mismas técnicas, por ejemplo, los biomarcadores a los que se ha referido Susana, biomarcadores que algunos de ellos no solamente nos permiten la reconstrucción medioambiental, sino también a partir de la interpretación de los elementos orgánicos que han quedado adheridos a esas herramientas líticas, nos permitirían por lo menos plantear hipótesis a cuál ha sido su uso, ¿no? Es una aproximación que también estamos haciendo a través de la traceología lítica. Hay una doctora en el equipo, la doctora Patricia Bello, que se está ocupando de esta labor, de analizar los filos de las piezas líticas y ver cuál podrían haber sido su uso. Ya hubo intentos en los años 80 de Nicolás Toth y Cathy Sick, que estuvieron además precisamente en este museo, y en este caso con respecto a Ambrona, y la conclusión, bueno, pues no encontraron elementos que permitieran identificar actividades con esas herramientas líticas. Bien, al final me he ido porque lo que quería decir es que la otra aproximación que nosotros estamos haciendo ahora es, que la estamos aplicando en África del Este, es la análisis geoestadísticos. Es decir, a través de esta dispersión de restos, tanto de industria lítica como de restos óseos, hasta ver hasta qué punto esas distribuciones pueden ser más naturales, más artificiales. Incluso hay test estadísticos que nos pueden decir qué probabilidad hay de que esos restos de industria lítica y esos restos óseos tengan una asociación, tengan un vínculo, se denomina estadística codependencia, o no lo tengan. Bien, pues eso es algo que aplicaremos a estos planos de distribución de Howell y Freeman. En cuanto a las faunas, no hay muchas novedades con respecto a Ambrona, sí en cuanto a las proporciones, que eso es importante destacar. Si ven aquí, que son los de la parte inferior es Torralba, esta es la interpretación que hace Binford. Hay listas faunísticas, cada autor saca su lista porque cada autor accede a una parte, en fin. Y como son yacimientos de los que hay una ingente bibliografía, se ha publicado muchísimo, pero este me viene bien porque gráficamente se ve muy bien cómo disminuye con respecto al complejo inferior de Ambrona los elefantes y, sin embargo, se incrementan los caballos. Los Equus caballus torralbae, además, que es una subespecie que se ha definido aquí en Torralba. También merece la pena destacar la presencia de calamón común, que es una especie habituada, o sea, que necesita ecosistemas más o menos cálidos. Sin embargo, a nosotros esta interpretación nos chirría un poco con esta imagen. Esta imagen es del almacén de Cerralbo. Son casi todos huesos de elefante, o sea, hay una concentración considerable de huesos de elefante. Incluso Howell llega a escribir que se perdieron varias decenas de defensas de elefante exhumadas por Cerralbo. Creemos que lo que puede estar pasando es que el sector que excavan Howell y Freeman es distinto y se comporta de una manera distinta al excavado por Cerralbo. Bueno, esto es un poco un ejemplo de los grandes debates que ha habido a lo largo de estos yacimientos, ¿no? Sobre todo Binford, que fue un poco el que puso la espita de todo el concepto del hombre cazador, y bueno, pues con este titular, ¿no? Que si hubo cazadores en Torralba, y pues unos cuantos años más tarde, ¿no? Esto lo hace en el 87, en el 2001, Freeman pues le devuelve un poco la pelota y dice que sí hubo carroñeros en Torralba, ¿no? Lo más importante es que los datos con los que manejan uno y otros, a nuestro juicio, no tienen un soporte suficientemente
geoarqueológico. Los datos tienen que estar primero bien ubicados estratigráficamente y bien interpretados desde un punto de vista geoarqueológico. Hay un estudio más reciente de los restos que han formado parte de la tesis doctoral de Pineda, de los restos conservados en los distintos museos, en el Museo Arqueológico Nacional, en el de Ciencias, en el Numantino. Bueno, lo relevante es que encuentra marcas de corte y en esta tibia de bóvido, también en un radio de elefante y también en una mandíbula de un caballo. Porque esta es un poco la prueba de fuego de que hubo intervención humana sobre los restos, ¿no? Esto está claro. Ahora, ¿podemos responder a la pregunta de la caza carroñero con esto? Pues, desgraciadamente, no podemos responder. Nosotros seguimos aportando datos, seguimos, a nuestro juicio, evidentemente, y bueno, y yo creo que de una manera objetiva, en esta ocasión sí son datos bien ubicados estratigráficamente, contextualizados, obtenidos con una técnica geoarqueológica y que, por lo tanto, cuando tengamos una superficie importante excavada, vamos a poder, por lo menos, interpretar el sector del yacimiento en el que estamos excavando. Hay que tener en cuenta que son yacimientos amplios y complejos. Hemos encontrado marcas, bueno, en este caso el doctorando Abel Moclán Ramos, que está haciendo parte de su tesis doctoral, ha encontrado marcas de corte, marcas de percusión y, por supuesto, alteraciones, las típicas que se encuentran en este tipo de yacimientos. Quiero dedicar una breve mención al gran trabajo que hizo Emiliano Aguirre con la industria ósea primitiva de Torroella, que fue su gran defensor. Es verdad que revisiones puntuales posteriores del profesor Domínguez Rodrigo no han encontrado nada. Yo creo que bueno, no lo creo yo, lo creemos el equipo, que es algo con lo que tenemos que seguir trabajando. En otros yacimientos italianos se ha encontrado en estos momentos industria en hueso, en bifaces incluso elaborados en hueso, o sea, ¿por qué no? Emiliano Aguirre, bueno, pues evidentemente interpretó muchas cosas, probablemente muchas de ellas sean naturales, pero hay que reconocer que fue el primero en el año 64, con Viverson y con Viloria, el primero que hizo experimentación de fracturación de huesos de elefante con percutores, de piedra con hendedores, obtuvo algunos restos que comparó con... En fin, fue un planteamiento muy moderno para la época, fue un planteamiento muy novedoso. Evidentemente, una aproximación como esta exige un programa experimental muy amplio, muy complejo, años de trabajo y, bueno, pues Emiliano Aguirre pues no pudo continuar o optó por otras alternativas. Esta imagen de Freeman, publicada por Freeman, es también llamativa. Tiene aquí un denticulado que está en el acetábulo de una pelvis de elefante incrustada. No sabemos tampoco si podría haber sido algo natural, habría que ver en el momento en que apareció cómo lo hizo, y también un poliedro. Bueno, pues también puede ser indicativo de intervención antrópica. Restos polínicos también han sido pioneros los estudios de Menéndez Amor, de Josefina Menéndez Amor y Florschutz, que los tenemos aquí. Este es Florschutz, es de Josefina Menéndez Amor. Este es Viverson, que entró en desgracia en un momento con respecto a Butcher, porque pensaba que las ocupaciones al aire libre podían ser solamente únicas y que no podía haber más. Bueno, en fin, y aquí tenemos pues, a Emiliano Aguirre. Estos estudios fueron pioneros, los hacen también, pues lo publican junto con un yacimiento que está muy cerca de la estación de trenes de Villaverde, Transfesa, que ahora hemos vuelto otra vez sobre él con Juan Antonio Martos, estamos analizando la industria lítica de este yacimiento. Bueno, pues únicamente comentar que les da una vegetación herbácea, fundamentalmente, estos análisis polínicos, en contraste con lo que les está dando a María José Gil y Blanca Ruiz Zapata de la Universidad de Alcalá, que son los que han hecho los estudios polínicos de nuestro proyecto, que es más arbórea. Pensamos que lo que puede estar pasando es que nosotros hemos analizado fundamentalmente los depósitos lacustres, mientras que muy probable que ellos lo hicieran en los depósitos fluviales compuestos por arenas.
Hay restos vegetales, fueron restos también que están depositados aquí, restos muy controvertidos, porque en su momento hasta se llegó a plantear que si eran travesaños de la vía del tren. Bien, pues estos restos vegetales, Manuel Santonja y Alfredo Pérez González despejaron la duda, hicieron el carbono 14, el carbono 14 se saturó, por lo tanto, pues sabemos que tienen más de 35.000 años, y si tienen más de 35.000 años es muy probable que sean coetáneos a estos yacimientos. No es una, vamos a ver, hay muy pocos ejemplos, pero no es algo totalmente inverosímil. O sea, nosotros hemos encontrado también restos en el Jarama también de una cronología similar. Fueron analizados por Postigo, que también forma parte del equipo de investigación, una publicación en el 16, llegando a la conclusión de que la mayor parte eran Pinus silvestris nigra, con la peculiaridad de que esta comunidad arbórea en la actualidad se encuentra a una cota 200 metros superior a la que está Torralba, es decir, que podría indicar un momento más fresco que el actual. Algunos de estos restos vegetales se interpretaron como que estaban modificados por el hombre. Y, bueno, tampoco sería descartable. Hay en Sonigen, en Alemania, hay ejemplos también de lanzas de madera. Está esta imagen que Freeman, que dice que hizo, bueno, pues este molde, ¿no?, de un fragmento de madera con el extremo uno de los extremos apuntados. No tenemos nada más que esta imagen, no tenemos la madera, por lo tanto, pues ahí queda la incógnita, ojalá encontremos nosotros algo. Con respecto a la industria lítica, de las herramientas líticas, solamente quiero llamar la atención de que, bueno, pues está buena parte de la cadena operativa presente, aunque no está completa, que hay percutores. Percutores significa que se han traído cantos para poder elaborar herramientas o por lo menos mantenerlas en el yacimiento. No hay lascas Levallois. De momento, aunque nosotros en nuestras intervenciones podemos tener alguna cosa, estamos analizándola. ¿Por qué destaco el tema de lascas Levallois? Porque es algo asociado al Neandertal, ¿no? Si tuviéramos lascas Levallois, que podría haberlas perfectamente, podríamos tener la certeza de que habría también parte de este tecnocomplejo de Paleolítico Medio. Por supuesto, hay núcleos y, bueno, y lo que es importante, que hay bifaces y hay hendedores, ¿no? Lo que nos permite hablar del tecnocomplejo achelense, que son los elementos distintivos de este tecnocomplejo. Y luego, en cuanto a las herramientas, los útiles retocados sobre Lasca, útiles sobre Lasca, aparentemente, claro, se han tenido que estudiar estos conjuntos, por una parte, es de la industria lítica, dividiéndolo en la colección Cerralbo, la colección Howell. En fin, aparentemente hay una variedad de utensilios y algunos de ellos dan pistas como los raspadores o los útiles compuestos de esta presencia del Paleolítico Medio, pero no sabemos cuál es la representatividad que tienen estratigráfica por nivel. Si esto formara parte de un mismo nivel, pues sí nos permitiría, nos daría más elementos de juicio para defender que es Paleolítico Medio. Pero al desconocer cuál es su representatividad, pues nos tenemos que quedar un poco a la espera de nuestros resultados. Aquí me gustaría destacar únicamente la presencia de elementos de revivado, de lascas de revivado de bifaz, que son estas, o esta punta de bifaz. ¿Por qué lo destaco? Porque el bifaz es evidentemente que esta se ha fracturado durante su uso y ahí se ha quedado el fragmento. Y las lascas de revivado de bifaz porque ha sido necesario el mantenimiento de estas herramientas mediante su uso. Y, por supuesto, bueno, pues útiles como este de aquí, que es una radera transversal simequina. Bueno, son herramientas que pueden apuntar un poco al mundo este del Paleolítico Medio, bifaces, algunos soportes de útil, que sí, como este de aquí. Soporte de útil significa que sobre esos bifaces se han desarrollado algunas otras herramientas, como por ejemplo pues un retoque de raedera, que se ha utilizado ese borde como una raedera, que son más propios del ámbito del Paleolítico Medio, ¿no? Y luego el gran elemento indiscutible del achelense africanos en su estricto son los hendedores, además de lascas corticales como este de aquí, que son lascas de inicio, y hay un hendedor también de sílex que nos permite a nosotros, y además estamos trabajando también con un proyecto con Juan Antonio Martos, con el achelense del Valle del Manzanares,
con respecto a la industria lítica elaborada, o sea, estos hendedores elaborados en sílex. Nosotros tenemos la teoría, tenemos la hipótesis de que el achelense africano en su estricto se queda en el sur de Francia, no continúa más hacia el norte de Europa. Nuestros colegas franceses y británicos lo achacan a la materia prima porque es el sílex y nosotros un poco pues, estamos intentando plantear hipótesis alternativas a esta. Bien, bueno, pues estas son las piezas que hemos identificado nosotros durante nuestras dos intervenciones. De momento, pues, con la presencia de elementos achelenses claros y también de lascas de reavivado de útiles, de bifaz, o sea, con este mantenimiento, con la ventaja de que sí que lo tenemos claramente diferenciado por niveles estratigráficos. Lo que les comentaba antes sobre las huellas de uso, que está haciendo Patricia, la doctora Bello Alonso, con un problema de concreciones que le está dificultando el trabajo. Y bueno, pues dataciones numéricas, que tenemos algún dato ya importante que nos permite plantear que hay un hiato significativo entre estos depósitos lacustres y estos depósitos fluviales de arenas de varias decenas de miles de años, y en los dos depósitos, en los dos tipos de niveles, tenemos presencia humana, o sea que es una zona en la que ha habido de manera recurrente presencia humana. Y muy brevemente, no quería dejar de pasar esta oportunidad sin hablar de la importancia de los elefantes en la evolución humana, no solo para el conocimiento, o sea, por lo que nos han permitido los investigadores avanzar en el conocimiento de las primeras etapas de la humanidad, sino también desde el punto de vista de las similitudes que hay entre elefantes, en la etología del elefante y el comportamiento humano. No me voy a detener ya por falta de tiempo, pero hay algunos elementos que permiten, tanto a nivel conceptual como a nivel de comportamiento, que permiten, incluso fisiológico, ¿no? que tienen unas similitudes muy llamativas con respecto a los humanos. Pero sí que me quiero detener un poco en la gran ventaja que suponen para los cazadores-recolectores de estos grupos de elefantes, ¿no? de los elefantes, de esta especie. Podríamos decir, es un chollo. Un cazador-recolector que llega a una zona nueva donde hay elefantes es un chollo porque está el paisaje organizado. Además, son muy fáciles de identificar por los excrementos, que los expertos pueden decir el tamaño del elefante, la edad, la velocidad. Sus senderos conectan puntos estratégicos del paisaje, vegetación, con agua. Incluso hay un yacimiento en Canadá donde se han descubierto a lo largo de varios miles de años senderos superpuestos de mamut. Los pulidos que dejan en determinados elementos del paisaje, los elefantes también son muy fácilmente reconocibles, modifican el paisaje para obtener a veces minerales, para otras veces para obtener agua. Y, por supuesto, pues los cadáveres, ¿no? Y los huesos que también permiten a estos cazadores-recolectores pues, saber que en ese entorno, que en ese paisaje está frecuentado por estos individuos. Entonces, claro, Torralba, Ambrona, este elemento común, Manzanares, Jarama. En Manzanares publicamos un artículo que se llamaba que era un buen paisaje para los neandertales. En Tanzania, también en Olduvai, también tenemos una buena parte del esqueleto de un Elephas requi. En fin, es recurrente, ¿no? La presencia de grandes restos de elefante con herramientas líticas es algo recurrente, en primer lugar, porque son muy evidentes, ¿no? Los restos de elefante se identifican con facilidad, pero en segundo lugar porque debía haber unos vínculos de ocupación del paisaje importantes, ¿no? Entre los grupos cazadores-recolectores y entre esta especie animal. Bueno, ya va quedando poco. El museo que pueden visitar en la actualidad es una construcción de los años 60
y está musealizado 64 metros cuadrados, que corresponden, como ya hemos hablado, a los restos de 4 ejemplares de Paleolosodonanthicus. En 1995, que es lo que ven en la parte inferior, se excavó en la concentración que se denomina alfa, en la unidad AS3, y en una zona de unos 80 metros cuadrados aparecen los restos de un ejemplar de elefante adulto. Pásame el teclado, por favor. Ya hemos comentado la excepcionalidad de los restos, de la exposición, lo que implicó en ese momento la exposición de estos restos en el contexto europeo, y en la primera década de los años 2000 el equipo de investigación plantea la realización de un museo in situ donde se unieran los restos excavados en los años 60 con los restos aparecidos en los años 90. De esta manera se podía sumándolos, lo que tendríamos es la exposición de 900 metros cuadrados con unas pasarelas que permitirían ver esos restos y además unas amplias vistas al valle, al Pollé de Conquezuela. Sobra decir que esto no está construido. Y vamos a ver brevemente qué es lo que pasa en Italia, porque en España es el único ejemplo y si queremos ver algo parecido tenemos que irnos a Italia, a ver los yacimientos italianos. Vamos a ver brevemente 3 ejemplos. Esto es Isernia La Pineta. Este yacimiento apareció, se sitúa a 180 kilómetros al sur de Roma, fue descubierto durante la construcción de la carretera que ven en la imagen arriba. La excepcionalidad de los restos, sobre todo del carácter paleontológico, pertenecientes a bisontes, a rinocerontes, a elefas, a osos, con una cronología de 700.000 años, hizo que se llevara a cabo un ambicioso proyecto de un parque arqueológico que consta de 4 edificios. El centro de investigación, un laboratorio de depósitos materiales y un museo que trata la prehistoria de la región, pero con especial atención al Pleistoceno medio, donde se ha realizado una réplica exacta de los hallazgos exhumados durante las excavaciones, también una reproducción de un Paleolosodonanthicus a tamaño natural. Y aquí tienen detalles de la réplica, de los restos que aparecieron durante la realización de la carretera, y un pabellón de excavaciones que cuando se inauguró en 1999 tenía 700 metros cuadrados, que pueden ser ampliables, donde el público puede observar las excavaciones que se están llevando a cabo mediante una estructura que rodea, unas pasarelas que rodean la estructura de la excavación. Este es otro yacimiento, la Poledrara, que se sitúa más o menos a media hora del centro de Roma. Se pueden ver 800 metros cuadrados de una paleosuperficie que tiene 300.000 años. Ocupa el cauce de un curso de agua de una corriente efímera que fue luego moldeado por unas tobas compactas donde se concentran millares de restos óseos de Paleolosodonanthicus y también de bos primigenios, aparte de microfauna y aves acuáticas. La fauna también está asociada con industria lítica y con hueso. Hay una fase posterior, después de desaparecido este curso fluvial, que corresponde a un ambiente de tipo palustre, donde se ha identificado en conexión anatómica un ejemplar de elefante y también de Canis lupus, que debieron de ser atrapados por el fango. Y todo esto está cubierto por unas cenizas volcánicas que lo que favoreció es la fosilización de los huesos, permitiendo así la excepcional conservación del conjunto paleontológico. Y este área nos recuerda a Ambrona porque se sitúa en un área intacta de la campiña romana. Y por último está Casal de Pachi. Casal de Pachi está en el extrarradio de Roma, se descubre en 1981 durante la construcción de un colector. El yacimiento está formado por elementos volcánicos que colmataban el río Anio, que era un afluente del Tíber. Está datado en 360.000 años, aunque recientemente
ha habido una datación de 200.000. Pero bueno, 200.000, 300.000 años es la representación que podemos ver. El área excavada fueron 1.200 metros cuadrados, donde aparecieron más de 2.000 restos de fauna y 1.500 de piezas líticas. Lo que se ven son los restos que quedan atrapados entre los grandes bloques de toba. Lo que se exhibe en la actualidad son 300 metros cuadrados. Se puede ver esta paleosuperficie a través de una pasarela, las ves de una manera casi cenital, y enfrentados a la pasarela a un audiovisual muy breve de 15 minutos donde explican la importancia del sitio y los restos que se encontraron. Patricia Yoya, que es la directora del centro, ha hecho una importante labor de difusión del museo. Casaldepache se sitúa en el extrarradio de Roma, pero en un barrio donde hay ubicada una prisión, la prisión de Revivia. Entonces, mediante la realización de numerosas actividades para el público general y para los estudiantes, además, ha invitado a muralistas italianos para que pinten los exteriores del museo y recrean el paisaje de hace 300.000 años. También que los edificios que cruzas hasta llegar al museo hayan esas diferentes murales. Lo que ha hecho es crear un sentimiento de identidad y de pertenencia a esa comunitato mamut que vemos desde que salimos del metro en dirección hacia el museo, diferentes carteles con las actividades que se están llevando a cabo. Con ello ha conseguido modificar la reputación del barrio de Revivia. Destacar que esta charla pues la hemos desarrollado en el marco de un proyecto de investigación que llevamos a cabo con financiación del Ministerio de Ciencia y de Innovación. También tiene financiación estas excavaciones de la Junta de Castilla y León con convocatorias que salen anuales y recientemente hemos conseguido también otro proyecto de investigación con fondos FEDER y fondos de la Junta de Castilla y León. Nosotros podemos desarrollar nuestro trabajo gracias al esfuerzo y la dedicación de investigadores que durante décadas han trabajado en los yacimientos de Torralba y Ambrona, como han sido el Marqués de Cerralbo, después Willy Freeman y Manuel Santonja y Alfredo Pérez González, que continúa trabajando con nosotros en la actualidad. Muchas gracias a todos y esperemos que les haya por lo menos entretenido la conferencia. Bueno, muchas gracias. Aunque nos hemos excedido un poquito de tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues este es el momento. Sí. Nosotros en el 2019 hicimos unas jornadas de puertas abiertas y luego siempre durante el periodo de excavación toda la gente que se acerca al yacimiento explicamos el yacimiento y los centros de interpretación, o sea, tanto el museo como el museo in situ. Entonces, este año excavaremos en el mes de finales de la última semana, probablemente de junio, y 2 semanas de mes de julio, 3 semanas, porque luego en agosto nos marchamos a excavar a Tanzania. Entonces, durante ese periodo de tiempo, todas aquellas personas están invitados que quieran acercarse a los yacimientos, se los explicamos. Entonces, y probablemente en 2021 no lo pudimos hacer por el tema de la pandemia, esas jornadas de puertas abiertas, pero este año queremos retomarlo. Estos yacimientos están situados en Soria. Soria, como saben, tiene una densidad de población como Siberia. El pueblo de Ambrona tiene 10 habitantes y el de Torralba tiene 4. La realización no solamente de las excavaciones que llevamos a cabo, sino también de todas las actividades que realizamos
implican el conocimiento para la población de la zona del patrimonio que tienen, pero además es una forma de revitalizar, y por eso nuestro hincapié en la última parte de la charla de la importancia que hay en que se consolidara esa idea de proyecto de realización de un museo in situ. Pero a lo que ha comentado, si van durante el mes de julio, pues encantados les mostramos la excavación y cómo es el desarrollo de lo que estamos descubriendo, y esperemos que este año podamos hacer esas jornadas de puertas abiertas. ¿Más preguntas? Les hemos dejado cao. Bueno, pues entonces nada, simplemente agradecerles una vez más su presencia aquí con nosotros. Hasta luego.